Tenemos ya nuestra primera invitada, 6 de la mañana, 34 minutos. Como les habíamos anunciado, se trata de Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva de SEDATOS. Bienvenida, Nancy, ¿cómo está? ¿Cómo está, Enan? Qué gusto. Un gusto saludarle igualmente. Muchas gracias por esta invitación. Siempre muy agradecidos de poder informar a la población a través de FM Mundo. Nos encanta hacer un seguimiento de su emisora. El tiempo que estuve por fuera, pues no dejaba de escucharla todo el tiempo. Qué bueno, porque muchísimas siempre gracias. nos mantienen informados. Así que muchas gracias y estamos aquí listos para todos sus requerimientos. Bueno, vamos a empezar contándole a la gente que los problemas de inseguridad, falta de empleo y gestión pública son los que más preocupan a los ciudadanos. Y es que, claro, estamos metidos siempre en estos conflictos entre asamblea, entre el presidente, entre que se ve pocas cosas en cuanto a acción gubernamental en obras. La gente sigue en el desempleo y entonces la primera pregunta que quiero hacerle, Nancy, es ¿qué pasa con la imagen del Ejecutivo? ¿Cuál es la situación y la realidad que pintan las encuestas en torno a la imagen del presidente? Bueno, muchas gracias. Primero el escenario, hablando sobre la ficha técnica, porque es muy importante. Bueno, SEDATOS maneja desde 1974 su estudio mensual Opinión, en donde se evalúa y se hace un seguimiento de los indicadores nacionales, gestión de las autoridades, gestiones de los gobiernos, qué pasa con la población, sus expectativas ciudadanas, y esto es algo que se lo informa a través de nuestros suscriptores, llega hacia nuestros suscriptores, pero nosotros a través de los medios de comunicación podemos informar a la ciudadanía. Este es un estudio cara a cara. Mensualmente nosotros hacemos un promedio de 2.500 hacia arriba, depende del número de suscriptores que tenemos. Hay muestras como el actual que supera los 3.000 casos. Y este es un estudio en 34 ciudades con un muestreo probabilístico aleatorio, quiere decir que los hogares que son seleccionados aleatoriamente, es decir, al azar, sean contactados a través de nuestros sistemas directos de nuestra población, de nuestros entrevistadores, y son quienes desarrollan una encuesta directa con cada una de las personas que representan a estos hogares, los que han sido contactados en áreas urbanas y rurales. Esto nos permite tener una línea de tiempo para medir de qué manera se van moviendo estos indicadores. Es importante saber en qué escenario nos movemos, cómo piensan los ecuatorianos respecto de qué pasa, cómo siente la situación del país. Piensa que es una situación actual, es mejor, igual o peor que la que tenía anteriormente. Debemos indicar que justamente un 39% de la población considera que la situación es igual. Mejor se encuentra un 23,4 y peor, lo comento, un 33,8. Este indicador del 33,8 se ha mantenido bastante estable, inclusive desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Siempre las expectativas al inicio de un gobierno son mucho más positivas, pero se va desgastando a medida que va ejerciéndose el propio desarrollo del gobierno. Cuando se pregunta cuáles son los problemas que afectan a la población, el problema de la inseguridad y delincuencia, que muchos años atrás no se veía en uno de los primeros lugares, siempre se mantenía entre el tercero, cuarto, quinto lugar. Tenía una ubicación de alrededor de 6 puntos, 7 puntos, por ejemplo, en el caso del 2021. Ese ítem, el tema de la inseguridad no era algo tan fuerte, pero a medida que fueron pasando los años, ya esto se volvió un tema insostenible. Actualmente casi 39,3% de los hogares consultados a nivel nacional por parte de SEDATOS mencionan que la inseguridad y la delincuencia es uno de los principales problemas, sumados a 3,1% de personas que hablan sobre el narcotráfico, los carteles de narcotráfico en el Ecuador. Es decir, que ocupa alrededor del 42% de la población cuya preocupación es inminente el tema de la inseguridad. Lo que usted estaba comentando hace un momento es de las familias, las personas salen a sus actividades diarias y lo primero que están pensando, están en el bus y esperan que simplemente no sean asaltados o que puedan retornar con sus pertenencias o que sus familiares se puedan reencontrar en la tarde, noche en sus hogares. Siguiente está el desempleo, el subempleo.
la falta de ocupación y la situación económica del país ocupa el 32% de las preocupaciones nacionales, pero el problema, uno de los problemas más que está afectando también más es el tema de la corrupción, ya que el 12% de la población está considerando que la corrupción está mucho más evidente, se ha evidenciado mucho más a medida de que se han tomado acciones de parte de la Fiscalía, de la Justicia, todos estos casos sobornos, estos casos en los que se evidencia cómo ha actuado de manera directa tanto los gobiernos pasados, la política, lo mencionan en los grupos focales que nosotros desarrollamos permanentemente, a la narcopolítica, y eso es muy grave porque la gente ya percibe un accionar de la política ligada con el narcotráfico, con unos ingresos que no tiene, que tienen claramente unos recursos que no son lícitos, y eso es algo que la población está muy preocupada y muy asustada, y eso definitivamente va afectando y va minando la percepción de los gobiernos. Sin embargo, sí han existido momentos puntuales en los que el gobierno ha tenido posiciones positivas muy importantes, precisamente por una acción directa, como por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la aprobación del presidente que usted me estaba consultando. El último dato que nosotros tenemos de aprobación, que nosotros medimos dos indicadores, de aprobación y credibilidad. El indicador de la aprobación al 4 de julio, que fue cerrado este estudio, tiene 55.6. Cabe indicar que el presidente Daniel Noboa inicia al gobierno con 60.3 de aprobación. En la actualidad tiene 55.6. Sin embargo, recordemos que en enero y febrero tuvo un despunte de la aprobación, pero por el accionar que tuvo en la decisión correcta de determinar la intervención de la de las Fuerzas Armadas por la protección de la población, luego de esa incursión de este grupo de estos narcoterroristas que ingresaron a un canal de televisión, y eso fue un escándalo a nivel mundial y que generó un temor mucho más grave a nivel de la población. La población decía en un 60% que se sentía atemorizado, 65% de la población menciona y sigue mencionando que tiene temor de ser asaltado en sus propios hogares. Entonces, ese temor posibilitó de que la acción del estado de excepción, del primer estado de excepción que determinó el presidente Daniel Noboa, a un incremento de su aprobación de gestión de 81.4, inclusive los indicadores de aprobación de gestión de las instituciones. Nosotros hacemos un seguimiento mensual y a veces trimestral de ciertas instituciones. En ese momento, siempre el benchmark es decir, ¿qué institución es la que la población recuerda o mira para poder compararse? Nancy, siempre las fuerzas, dígame. Sí, abordemos otros temas para un poquito expandir el estudio que ustedes hicieron, porque a mí me parece que es súper pertinente la conclusión a la que llegan en estos focus group, en el que se señala, por ejemplo, que ya la gente se da cuenta de que otro de los principales problemas del país es precisamente la falta de gestión pública. Falta de gestión pública. ¿A qué se refieren con eso? Es precisamente la falta de atención a las acciones, simplemente el tema de servicios básicos, la desorganización, la falta de planificación que tienen en las diferentes ciudades. Es decir, usted mira... O sea, toca alcaldes, prefectos, gobiernos seccionales, básicamente, ¿no? Correcto, y precisamente cuando nosotros vamos evaluando las acciones que se han ido tomando justamente previamente mire que la decisión del estado de excepción de poner al ejército y a las Fuerzas Armadas a proteger a la población, porque uno de los temas básicos es poder
movilizarse y poder acudir a sus trabajos. Aquellas personas que pueden tener un trabajo, sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo adecuado o no tienen simplemente un trabajo, pero aquellos que tienen un trabajo, lo único que esperan es poder mantener ese trabajo. A medida, la intervención de las Fuerzas Armadas permitió y ha permitido de que justamente exista un espacio, yo siempre les escucho a la gente, es un espacio, un respiro hasta poder mirar de cómo va decantando las decisiones que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, cuando ya hacia la consulta popular, recordemos de que ya vino una crisis energética. Y ahí ya tuvo una caída de la aprobación del presidente a 63 puntos, pero ya hacia las decisiones, por ejemplo, del IVA o del tema de los combustibles, se hubiera pensado que podía haber tenido una baja mayor, pero no tuvo esa baja mayor. A 1 de junio, el presidente se ubica en 59.6, cuando ya se había planteado el tema del IVA, la posibilidad de las decisiones del IVA, y tenemos un estudio bastante interesante sobre la aprobación a la decisión del IVA. 42% de la población consideró que era muy o algo adecuado la decisión del incremento del IVA, pero estaba relacionado directamente con ese ambiente de una mayor, saber que esos ingresos van a ser destinados a la seguridad nacional. Entonces, si esas decisiones no repercuten a la tranquilidad y a la necesidad urgente de un mejoramiento de la situación económica del país, eso podría ser un asunto de dificultad. Mire que nosotros en un estudio Nancy, mundial... hablemos de otros temas y de los resultados. A ver, también ustedes en su estudio hacen caer en cuenta que no solamente baja la gestión del gobierno y del presidente, sino también del legislativo, del judicial, del Consejo de Participación Ciudadana, que hace pocas horas nomás nos acabó de dar el último show, y también ustedes señalan que la gente lo que está pidiendo es que las instituciones se transparenten, que no obedezcan a los intereses políticos, como lo acaban de demostrar. En números, ¿cómo se traduce eso? Cuando nosotros le preguntamos a la población si ellos les agrada o les desagrada un partido, un movimiento político, solo 13 de cada 100 ecuatorianos dicen que les gusta algún partido o un movimiento político. Es decir, el resto no le interesa el tema de la política. Por eso, solo 13% de los ecuatorianos, cuando le preguntamos, ¿usted confía o no confía en los jueces y fiscales? Son en donde menos confían. Y las instituciones, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana no llega al 10% de confianza nacional. Y cuando se pregunta de qué se trata estas decisiones o estas instituciones a las que tienen que atender y trabajar de una manera objetiva y transparente, son los menos objetiva y transparente, y es por lo que la gente, es decir, da un apoyo a la decisión de una decisión por ejemplo, del IVA, pero espera de que la acción de jueces y fiscales y de las autoridades sean correlacionadas con ese apoyo que está generando, que está otorgando la población. Ellos dicen que precisamente un 56%, miren, este estudio mundial, 56% de los ecuatorianos de un estudio mundial que tenemos con la red de WIM, que es la red mundial de investigación, dicen que están luchando financieramente para llegar al fin de mes. Eso dicen los ecuatorianos en este estudio mundial. Y cómo, entonces, ¿cuál es el accionar de las instituciones? ¿No sienten que el accionar de las instituciones están correlacionados? Miren que la aprobación de la gestión de la Asamblea Nacional, que tienen que tomar decisiones sobre leyes y no intervenir en temas obviamente que están esperando que haya legislación y fiscalización, pero que permitan la transparencia de la gestión de las otras. ¿De cuánto es la imagen de la Asamblea? Autonomía. La Asamblea Nacional inició con 44%, y se fue desgastando hasta 15.3%, es decir, 76.2% de los ecuatorianos rechazan la gestión de la Asamblea Nacional, y más aún cuando existen instituciones o autoridades que tienen que tomar decisiones, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana se supone que es un ente que tiene que ser apolítico, pero nace de una campaña que viene ya viciada,
con la participación de la judicatura, partidos políticos y movimientos, y no crean, y lo peor de todo es que las autoridades o quienes están haciendo política creen que la población es tonta y no se da cuenta de que ellos están viendo las campañas políticas que vienen en todas las redes sociales. Está ahí. Entonces no, la gente siente una total decepción de la clase política, y por eso las calificaciones van cayendo, Nancy, cada vez más. Nancy, y vemos que también la gente en el estudio que ustedes hacen, ya para finalizar la entrevista, comenta, la gente ya empieza a hablar, ¿no? Bueno, se vienen elecciones presidenciales y ahora ¿por quién votamos? ¿Qué características buscamos? Y entonces aspiran que aparezca un candidato honesto, que no esté perseguido por la justicia, que tenga ética, que sea garantía para el país, además que tenga el atributo de liderazgo, que tenga experiencia en el manejo de las instituciones públicas, que integre equipos de trabajo que tengan experiencia y que no sean novatos como lo que estamos viendo ahora último. En eso han coincidido muchas personas que fueron encuestadas y que formaron parte de los focus group de la empresa Sedatos, que nos está presentando precisamente los resultados. Nancy, le agradecemos, se nos vino el tiempo encima, a la vicepresidenta ejecutiva de Sedatos. Gracias por entregarnos este panorama tras el estudio hecho por ustedes. Muy gentil, que tenga un buen día. Con gusto. Gracias.